Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema interesante, un tema clásico, con dos ejemplos que van de la mano, ciertamente, para entender lo que es el complejo de Edipo y ver sus particularidades y sus enseñanzas. Pero antes que nada nos presentamos, por favor. Odette, si eres tan amable. Gracias, doctor. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa. La saluda Odette Yáñez y espero que se queden con nosotros y comenten sus dudas. Gracias. Gracias. Raúl, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y todas. Bienvenidos a este programa que, pues como bien menciona el doctor, estaremos articulando un tema clásico con también una obra de la literatura mexicana clásica, ¿no? Sirven mucho y van de la mano. Bienvenidos. Daniel, por favor. Buenas tardes a todos, les habla Daniel Ibarra, con el gusto de todos los viernes de tenerlos aquí para que nos acompañen con dudas, comentarios. Si ya han visto la película, han leído la novela, también puedan contribuir con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Daniel. Sí, como bien lo dicen, tema clásico de tanto del psicoanálisis como del psicoanálisis freudiano, bueno, a fin de cuentas, también básico en lo que es el desarrollo infantil y ciertamente el desarrollo de la estructura y de las enfermedades neuróticas, bueno, fundamental el conocerlo, el saberlo, y siempre hay que repasarlo porque ciertamente nunca pasa de moda, ¿no? A fin de cuentas es algo que desde la infancia está presente. A fin de cuentas se da en el desarrollo universal, tanto, bueno, de niñas como niños lo van a tener y lo van a padecer entre los 3 años más o menos, y ya se termina ciertamente en la castración como a los 5 o 6. Entonces, por eso mismo, de que es parte del desarrollo de todos los niños, hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que ver cómo se expresa, y ciertamente no hay que asustarse, como aparece tanto en el libro como en la película, con todo el mundo y con todos los adultos, de que ciertamente como son adultos, lo entienden de la manera sexualizada, de la manera adulta, y no lo ven con los ojos de un niño, del amor infantil, del amor platónico, del amor tierno, digamos, de esa manera. Entonces, ciertamente, el hablar de este tema o el hablar de este enamoramiento de los niños hay que hacer esa gran distinción de que no es exactamente igual, o no es igual ciertamente, que el amor sexual de los adultos, pero bueno, cuando aparece esa confusión, pues habrá problemas, como sucede en la película y en el libro. Así que bueno, pues sin más, por favor, Raúl, si eres tan amable y continuar la conversa. Muchas gracias, Doc. Pues como bien nos menciona, nuestro texto pues es Las batallas en el desierto, su película que se produjo, digámoslo como elemento contingente, lleva el nombre de Mariana Mariana. Ambos retratan prácticamente la misma historia, salvo pues algunos detalles que por ahí pasan por alto. Para nuestra audiencia, pues muy probablemente es ya conocida esta tanto película como libro, pero si no, pues una breve introducción para que más o menos tengan el asentamiento. Estamos en un escenario de ambientación alrededor del inicio de la década de los 50, los últimos años del régimen de Miguel Alemán en México y por supuesto los efectos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y pues obviamente con todos los efectos que eso trajo, la movilización de las ciudades, la migración, emigración, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo, cómo empezaba a posicionarse también ciertos idearios estadounidenses sobre México. Y pues desde ahí vamos viendo que el contexto social se vuelve importante para entender también las vivencias individuales. ¿Por qué? Porque esta familia de la cual nos vamos a estar centrando, la familia de Carlos o de Carlitos, como le llaman también, tienden a manifestar una moral muy católica, muy conservadora, de mucho progresismo, también mucho aspiracionismo, y pues era esa la mirada adulta que castigue, que censure, que incluso enfermice
a los avatares que atraviesa Carlos. Carlos es el quinto hijo de una familia que tiene 3 hijas y un hermano antes que él, por lo que oscila alrededor entre los 7 y 9 años, ¿no? Por ahí la película creo que dice que 8, en el libro pues no queda del todo asentada su edad. Sus padres se sobreentiende que ya son también adultos que están circulando la mediana edad. De su padre se dice que tiene 49 años, potencialmente podríamos pensar que su madre se encuentra por una edad similar. Su padre se encarga de la dirigencia de una fábrica de jabones que no necesariamente está en su mejor momento porque se ve invadida por la comercialización de detergentes y entonces crea un ambiente de mucha tensión y mucho descuido también por parte de la figura paterna, mientras que la figura materna muy engolfada en los quehaceres domésticos, muy dedicada a la crianza, prácticamente reafirmando la noción estereotípica de el padre y la madre clásicos, ¿no? Esta propuesta es completamente clásica en todos los sentidos. Carlos está estudiando, se sobreentiende la primaria, donde conoce a su amigo Jim, entre tantos otros estudiantes de su mismo grado, de su mismo contexto. Es muy contrastante porque Jim tiene una vida o un estilo vital muy americanizado y desde ahí pues llama la atención y contrasta con todos los demás que pues tienen un estilo de vida un tanto más desfavorecido. La parte culminante o el clímax más bien de la narrativa es cuando Jim le presenta a Carlos a su mamá, Mariana, una mujer de 28 años, guapa, atractiva, que pues hasta donde nos da a entender la historia, no está precisamente casada como se estilaba en ese momento, sino que mantenía múltiples relaciones de tipo amantía, como ya analizábamos en un programa anterior, también aquí en Café, donde pues sus vínculos estaban sobre todo ligados a funcionarios políticos. Jim creía entonces que su padre era un alto funcionario que estaba de la mano del presidente alemán, cuando en realidad lo que pues también se revela posteriormente es que él era hijo de un estadounidense del mundo cotidiano, ¿no? No tenía mayor trascendencia y por eso era como la asimilación del estilo de vida. Una vez que Carlos conoce a Mariana, la mamá de Jim, entonces cae enamorado de ella, como lo remite, y es donde empezamos a ver los avatares edípicos. Esto pues precisamente asienta como la idea de cómo algo que se formaliza alrededor de cierta edad, entre los 4, 5, 6 años, no necesariamente deja de tener efectos a posterioridad, ¿no? Por supuesto, nuestra teoría, nuestros teóricos, nuestra línea disciplinaria ha tomado al complejo de Edipo masculino, sobre todo como una de sus piedras angulares, pero Juan David Nacio nos va a decir eso no necesariamente indica ni que sea una potencialidad patológica y mucho menos que sea un avatar que se vive de una vez y para siempre. Tiene algunas especificidades que iremos a lo mejor enlazando con el entramado de la película o del libro. Y pues por ahora lo dejo hasta aquí para los elementos que quieran compartir y añadir. Gracias. A usted, por favor. Gracias, doctor. Y bueno, sí, efectivamente, como lo está diciendo el maestro Raúl ahorita, aunque no estamos hablando de la etapa como tal fálica, donde se cursa por esta parte del complejo de Edipo, posteriormente el de castración, sí vemos que hay un enamoramiento de un niño con una mujer que bien podría ser su madre. Si no podemos saber qué es lo que pasó con Carlos durante este periodo, pues en el momento en el que cursó por su etapa edípica, sí podemos ver que pudo haber estado un tanto entorpecido, particularmente por el tipo de madre que tiene. La madre, una madre muy castrante, una madre muy preocupada por el estatus, preocupada por la moral, por la religión, por la decencia, la cual
generalmente no está como en vinculación, no la vemos vinculada al padre, el padre totalmente ausente, de quien cuando le van a pedir el permiso para ir como al balneario, el papá ni sabe ni les entiende, solo les dice que sí, con tal de que se vayan, con tal de seguir hablando con sus mujeres. Era sabido que este hombre tenía otras mujeres que ejercían como sus amantes. Entonces, aquí vemos también que ante esta pareja, ante los padres de este niño de Carlitos, probablemente para él fue más fácil en el momento en el que conoce a Mariana hacer un desplazamiento de esta madre castrante, esta madre difícil, esta madre un tanto punitiva, pasarlo a una mujer que es todo lo contrario, ¿no? Todo amor, todo ternura, comprensión, un cariño muy, se podría decir, muy tierno hacia los niños. Y pues entonces Carlos, aparte de su belleza que tiene esta mujer, pues también cae por el hecho de pues el trato que tiene con ella. En una escena en donde el primer día donde la conoce y que están cenando juntos, él, en la película, vamos, él la mancha con Katsu y ella le dice, no te preocupes, no pasa nada, de todas maneras ya me iba a cambiar, cosas que en casa definitivamente no ocurrían de esta manera, en casa era muy castigado todo lo que podría ser alguna falta. Entonces, podemos intuir que es por esta vía que Carlitos entonces revive su complejo edípico ante dos tipos de padres diferentes a los que está acostumbrado. Y pues sí, así como lo comentaba el maestro Raúl, las parejas de Mariana solía ser, bueno, es este hombre político que aparecía en las fotos con el presidente, no sé qué, pero también el padre que tiene de Estados Unidos, también un hombre poderoso. Entonces, aquí tenemos como el contraste, ¿no? Del papá que, pues es un papá, pues que ni está, un papá que ni se preocupa, un papá que está demasiado metido en sus cosas como para poder ponerles atención a sus hijos, o sea, está demasiado metido en su negocio y en que esto prospere. Y en cambio tenemos acá del otro lado un padre que impone, ¿sí? Y vemos que también Carlitos no ve, o sea, su papá no lo tiene como un papá que ejerza la ley, no le refleja eso. Incluso pareciera que el maestro Mondragón todavía tiene más esta categoría de imprimir la ley para Carlitos, porque cuando él tiene un problema, por ejemplo, cuando pasa lo de Mariana, que va y le confiesa que está enamorado de ella, lo primero que piensa es en su maestro, no piensa en su papá. Entonces, piensa en hablarlo con él. Y entonces ahí vemos también que la figura paterna como tal no estaba teniendo la función de ser imprimir la ley y de aparte orientar a este niño. No era una figura de identificación con él, pero lo encuentra en el maestro Mondragón y probablemente en las fantasías que se tenían sobre el verdadero padre de Jim. Entonces, bueno, quería empezar por ahí, mi parte introductoria, y le dejo la voz a Dani. Muchas gracias. Para no presuponer que ya todos sabemos de lo que estamos hablando y que tenemos la idea correcta y exacta de lo que el tema del día de hoy del complejo de Edipo, quiero dar unos pasitos atrás y recordar que esto del complejo de Edipo no nada más es como luego se ve por ahí de que pues está enamorado de su mamá y punto, no, se acabó, sino que es todo un fenómeno. Y me gustó como mencionaba ahorita la doctora Odette, justamente hablar de las funciones. Es un fenómeno que ocurre a partir de funciones. La idea que de pronto nos queda, y lo que sí tenemos bien claro, es como el niño tiene este enamoramiento por la mamá, ¿no? Y pareciera que eso ya es todo el Edipo y ahí se acaba, ¿no? Pero no, recordemos que también en esos primeros momentos del niño, la madre también no es que esté enamorada, porque no hay que confundir y no hay que ir hacia la genitalidad y esta sexualidad genital del adulto,
sino que existe este vínculo íntimo entre la mamá y el niño. Recordemos que está atravesando poco a poco, dejando de haber una simbiosis entre estos dos seres, y que aparece un tercero en función, que va a ser el padre, para venir a favorecer y separar esta diferenciación entre lo que es la madre y el hijo, ¿no? A veces se piensa y se dice, pues ya atravesó el Edipo, o pues listo, el Edipo ya se terminó, he escuchado la resolución del Edipo, pero de lo que nos vamos a dar cuenta es que la verdad no es como tal que el Edipo tenga un principio y un fin, sino más bien habla de una transformación. Al final del día, el niño que atraviesa el Edipo termina también buscando a su propia mujer. Y lo pensaba justo viendo la película, que en este caso Carlitos, si bien se fija en una madre o las funciones que también tiene Mariana, no deja de ser otra mujer, ¿no? Y lo mismo ocurre con el varón heterosexual, que tarde o temprano buscará a su propia mujer también, ¿no? Entonces no es una cosa no es una resolución como las matemáticas, 2 más 2 son 4 y punto, se acabó y no hay vuelta atrás, sino que es todo un fenómeno psíquico que deja una huella en nosotros y que va a seguir afectando psíquicamente e incluso a lo mejor hasta conductualmente también, más allá de la búsqueda de pareja, ¿no? Entonces quería dar estos pasitos atrás para dejar bien cimentado también lo que ocurre en la película, porque justamente llama la atención cómo cuando se descubre que Carlitos ya le confiesa el amor a Mariana, cómo los padres toman esta situación. Inmediatamente la tornan como si fuera algo perverso, cuando probablemente en la película se ve el hermano, ¿no? Que el hermano mayor hasta lo felicita, le dice, ay, no, pues te fijaste en un mujerón, y por ahí los amigos del hermano hasta lo están invitando a convivir y todo, ¿no? Entonces, mucho depende también de la perspectiva de quienes rodean el entorno y el fenómeno del niño. Pensaba que en este niño lo llevan con el cura a confesarse, lo llevan con el psicólogo a resolverlo, a curarlo, como hemos dicho nosotros en otras ocasiones, como si fuera una máquina y presentó un defecto y arréglela mecánico, cuando en realidad aquí simplemente hay una cuestión inocente de los sentimientos que se están generando en torno a Carlitos, y que si bien pues es un niño que los padres no atienden porque el papá está ocupado con la empresa, con las otras mujeres, la mamá dedicada al hogar, dedicada nada más a las funciones estrictamente maternas, entre comillas, de la buena madre, pues nadie le enseña a Carlos qué hacer con todo esto que siente, que es normal, que es esperado. Y al contrario, llega y lo escandalizan y lo castigan por esto. Esa es la parte que me parece súper interesante, porque cuando ya vemos a Carlos el adulto y mira hacia atrás, recuerda con nostalgia, recuerda con tristeza, recuerda como algo que irrumpió en su psiquismo de una manera trágica, cuando la verdad es que este tipo de enamoramiento ocurre en la mayoría de los niños. Todos los niños, bueno, no puedo generalizar, pero todos los niños enamorados de la maestra de pronto, ¿no? Es un fenómeno normal, pero que hay que de alguna manera explicarlo también al niño y acompañar al niño en este proceso. Eso como introducción, y vamos a seguir también hablando un poquito más adelante. Doctor. Gracias, Dan. Sí, bueno, y también todos estos, ciertamente la película y el libro ayudan como a entender qué pasa en la cabeza del niño a nivel de las fantasías, y a nivel también de la parte inconsciente, porque no toda la fantasía se va a expresar conscientemente o el niño lo va a vivir conscientemente, sino muchas veces son procesos inconscientes, y muchas veces son, pues, la gran mayoría, en todos los ejemplos, son procesos internos a nivel de la fantasía, que ciertamente no lo va a decir ni el niño ni la niña, pues en dado caso. Entonces es todo lo que digámoslo así, que pudiera pasar, tanto la fantasía, del libro como la película, como lo que él fantaseó, que hubiera pasado si él hubiera dicho a la señora, a Mariana, que la quería, ¿no? O que le gustaba, pues. Entonces, bueno, digamos, eso pasa en la fantasía del niño, ciertamente no, por lo mismo de que sabe de que es un amor imposible y de que, entre comillas, está mal, el hacerlo, pues no lo va a hacer, y por esa razón se detiene, ¿no? Y bueno, ayuda a entender todo lo que sucede.
Y que también esta parte de entre la crítica que se hace dentro del libro de la doble moral, que no deja de ser una parte neurótica, un rasgo neurótico en todas las familias, digamos, neuróticas, digamos, habrá, tanto en una sociedad como en una familia, esta doble moral porque están dentro de la estructura neurótica. Así que sí, ciertamente se va a criticar lo de afuera y lo de adentro, digamos, el hermano que parece más perverso que otra cosa, no se va a ver o se va a justificar o cosas por el estilo, dices, ahí no pasa nada, ¿no? Pues ya es perverso, ya listo. El otro que es el niño neurótico, pues al fin de cuentas, dices tú que expresa lo que no debe de expresar, entonces dices tú, ahí sí está el problema, ahí es el pervertido de la familia, y dices, bueno, ahí el pervertido, pues es como toda la familia, de que cada quien lo asocia con sus pecados y sus fobias y todo eso. Entonces, bueno, también es esa parte de que, bueno, se espera en una familia neurótica que exista esta doble moral. Igual, en una sociedad también va a aparecer, en una sociedad neurótica aparecerá este rasgo de la doble moralidad, y se asustan de lo que no se deben de asustar y de lo que sí tampoco, ¿no? Entonces, bueno, esta parte también parte de la estructuración neurótica es esta doble moral. Y se me hace curioso que aparezca otra vez el tema de los jabones o de las jaboneras, que el señor es jabonero, lo va a poner de esa manera. Y si se acuerdan también de la película del castillo de la pureza, también el papá era jabonero, dices tú. Bueno, entonces en aquella época todo el mundo hacía jabones o productos de limpieza, o como pues, más como curiosidad, pues no quiere decir que sea algo así paradójico, extraño, qué sé yo, pues, pero es curioso esa parte. Bueno, ¿quién sigue? Raúl, por favor. Tengo como varios puntos a rescatar. Primero, me llamó la atención esto que mencionaba Odette, ¿no? Es cierto, no tenemos forma de saber cómo atravesó necesariamente Carlos el periodo fálico para más o menos entender cómo fue su inicio de la crisis edípica o del periodo edípico, como lo denomina Nacio, pero lo podríamos suponer, porque si él es el último hermano de otros 4 hijos que ya lo antecedían, y tomamos la versión clásica de que todo hermano es un rival edípico, más el padre, que es el asediador principal, es un escenario de mucha agresión fantaseada, no necesariamente patente. El contexto social en el que se desenvolvían, como lo fui planteando, también nos habla de un escenario muy agresivo. Y en la escuela venían a representar todavía la recursividad de estos aspectos violentos que seguían produciendo ese ambiente hostil. Cuando llega con Mariana y se da cuenta de literalmente un escenario súper contrastante con todo lo que ya conoce, mucho más cálido, mucho más blando, mucho más suave, mucho más acogedor, pues evidentemente empieza a despertar esto que podríamos denominar como la representación de los objetos buenos. Más aún cuando precisamente Mariana reacciona con estos elementos benéficos que también nos remitía Odette, y si nos damos cuenta, pues ahí solamente hay un rival edípico, que es Jim, ¿no? En caso contrario a lo que pasaba en su familia, que había 4, prácticamente 5. Entonces, era más fácil, vamos a ponerlo así, franquear o rivalizar con una persona a aventarse un tiro con 5. Por eso digamos que fue como un escenario mucho más factible para que se desplegaran estas fantasías edípicas con Mariana y no tanto así con su madre propiamente hablando. Otra cuestión es que si nos ponemos teóricos, Carlos estaría en el periodo que conocemos como latencia, ¿no? Precisamente por sus 7, 8 años. Se dice que precisamente en este entretiempo de la latencia, los intereses e inquietudes sexuales infantiles polimorfos que pudieron haber estado en momentos anticipados se detrimentan en función del aparecimiento de todos los intereses y deseos sociales.
precisamente al ser un contexto tan hostil y tan agresivo, poco proveedor de intereses más allá de lo ya conocido, permitió que entraran estos avasallamientos de la sexualidad erógena infantil. Dice Nacio, el trazado para entender cómo están resurgiendo cuando aparecen estas problemáticas, crisis, avatares edípicos, hay una sensación a nivel corporal, una sensación erógena. Después, esta sensación erógena genera que se experimente un deseo de ir hacia el cuerpo del otro, y una vez llegando a ese cuerpo del otro, empiezan a satisfacerse fantasías que van a permitir al niño obtener placer. Es todo lo que vemos en este pedacito del libro, donde Jim presenta a Carlos a su madre lo acoge, empieza esta cercanía de querer buscarla con cualquier pretexto, incluso dice el mismo texto, yo le preguntaba a Jim cualquier cosa con tal de que él me diera información de su mamá, y a partir de eso yo me imaginaba lo que pudiese ser, ¿no? Lo que pudiese pasar. Desafortunadamente, y lo dice así Carlos, yo no podía ir a su casa si no era los viernes, porque era cuando teníamos un poquito más de tiempo, y ella no estaba, porque se iba a arreglar a los salones de belleza para poder encontrarse con su señor. Entonces vamos viendo como muy aplicado esta propuesta de Nacio sobre el Edipo, por supuesto, hacia pues las batallas en el desierto. Otra cuestión es que también vamos a ver que el autor que tenemos de base piensa a el Edipo como la neurosis infantil por excelencia, y no por eso representa una patología, que es lo que vemos actuando en los psiquiatras que lo valoran. Una vez que se sabe que Carlos se le declaró a Mariana, que Mariana lo sacó de su casa, mintió en favor de él, y Jim se dio cuenta de la mentira, entonces, como bien nos mencionaba el maestro Daniel, a Carlos lo llevan con su confesor, que es el sacerdote, quien curiosamente, paradójicamente, le habla sobre la masturbación y la eyaculación y todo lo que se supone está mal, que él no había hecho y ahora ya tiene la fantasía para poder hacerlo. Y luego lo llevan con los psiquiatras o los loqueros, como lo mencionan en el libro, y empieza una evaluación a partir, no dicen tampoco de qué pruebas, pero se sobreentiende, dice, me hicieron dibujar familias, el dibujo de la casa, el HTP, no, creo que es ese, la persona, el árbol y el hogar. Y luego me pidieron hacer un enunciado de lo que veía en unas láminas, ¿a poco alguien ve más cosas que monstruos? El test de Rorschach. Ahí vamos viendo que a partir de esas pruebas hay dos psiquiatras que empiezan a hablar entre ellos creyendo que Carlos no les entendía nada, y uno dice, es un sujeto con poca inteligencia, abrumado, inhibido, sumiso, insuficiente, despótico, agresivo, mientras el otro dice, no, es inteligente, vivaz, aventurero. Y entonces Carlos dice, yo tenía ganas de decirles, cállense y dejen de decir sandeces, no usa esa palabra, pero no voy a decir la que se ocupa, porque yo solamente me enamoré. Si yo hubiera sabido que por enamorarme me iban a tratar de enfermo, a lo mejor ni siquiera le digo nada. Los psiquiatras entonces le dicen, vete, nosotros le enviaremos los resultados a tu familia. No se dice muy explícitamente cuál fue la impresión diagnóstica, pero en algún punto, dice Carlos, a mí me denominaron perverso, ¿no? Precisamente por efecto de, pues, todo esto que atentaba contra la moralidad imperante. Este punto me es significativo porque todavía uno de los malos entendidos del atravesamiento, la crisis, los avatares edípicos, es que por sí mismos son patógenos. Y no, dice Nacio, son devenires. Claro, son más esperados en cierto grupo etario, en un entretiempo específico,
pero que sucedan no quiere decir en momentos posteriores que el sujeto está enfermo, sino que a lo mejor algo se reactivó, una representación volvió a emerger, la sexualidad tomó una formación infantil. Y entonces es lo que vamos viendo un poco con estos elementos de la narrativa. Ode, por favor. Gracias, maestro. Siguiendo la línea de lo que está diciendo el maestro Raúl, me parece aquí importante mencionar, creo que en el libro no aparece como tal el papá el político que era la pareja de la señora, no aparece como tal en escena, pero sí en lo imaginario, porque precisamente esto que mencionaba el maestro Raúl de que solo podía ir los viernes, pero los viernes tenía que regresar antes de las 8:30 a mi casa porque mi mamá se enojaba. Y ella en ese momento estaba arreglándose para ir con su pareja o estaba saliendo con su pareja. Entonces, aquí mismo es como imaginariamente como el el ocupar el tiempo de esta mujer, o sea, el deseo de la mujer está con este hombre, ¿no? Con su pareja. O sea, él es el objeto de su deseo. Entonces, ahí está fungiendo como la figura paterna, está fungiendo como la ley precisamente. Entonces, aunque no aparezca de manera literal, o sea, aunque no haya ni siquiera una escena donde se hable de cómo es el Señor ni nada, hay algo que está entorpeciendo que se pueda dar el amor entre Carlitos y Mariana. Y es a través de que ella pues dedica su tiempo para estar con este hombre. Y también en la película sí hay una escena donde aparece el Señor y es bastante significativa como él es el que puede tocarla, o sea, él es el que le pone el bronceador a Mariana, que le está tomando fotos. Y hay algo muy interesante que Jim le dice a Carlitos, vámonos del otro lado para que podamos ver a Cuate. Cuate es su perrito. Entonces dice, vámonos para que podamos ver a Cuate porque cuando mi papá está, no me deja traerlo. Y entonces ahí tenemos otra vez la prohibición. El Señor era el que prohibía, el Señor era el que mandaba, el Señor era pues la ley, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo contrasta con el papá de Carlitos, el papá que nunca estaba en casa, el papá que nunca tenía la voz de nada, quien tomaba las decisiones era la mamá. Entonces ahí podemos complementar un poquito también como si, aunque estuviera, aunque nunca apareciera, si podemos verlo imaginariamente, ahí existía el Señor, ¿no? Y bueno, otra cosa que me gustaría mencionar es cómo se ve o cómo se expresa la envidia de la mamá de Carlitos hacia Mariana. Primero, pues moralmente porque era indigna, ¿no? Así de que no, es que esa mujer es el segundo frente, no sé si sabes a quién me refiero, y esa mujer no está casada y tuvo un hijo fuera del matrimonio y que es un... Bueno, eso es antes de que Carlitos declarara el amor hacia Mariana. Pero una vez que declara su amor, se ve todavía más la envidia de esta mamá, porque no deja de ser la madre y no deja de ser, es que él es mi hijo. Él es, o sea, él es mi propiedad, él es parte de mí. Entonces, el saber que está enamorado de otra mujer y esa otra mujer es indigna de él porque es una mujer que no mereciera el amor de su hijo. Entonces, vemos cómo se desquita con ella, cómo es tan severa al referirse a Mariana. El papá como que solo está ahí, sí, preocupado, quién sabe, nada más siguiendo la corriente a mamá, pero la que vemos que realmente está más en crisis es la madre. Y efectivamente, todos los adultos, como lo han mencionado los tres, todos los adultos lo ven como algo pecaminoso, como algo sexual, genital, y que en realidad no tiene nada que ver con eso, tienen que ver más con el amor tierno que encuentra Carlos en Mariana. Y que precisamente aquí lo que
era extraño es el amor y no el odio. O sea, están acostumbrados a escuchar de odio, está acostumbrado Carlos a escuchar de parte de mamá mm, bastantes argumentos muy agresivos y entonces aquí lo que no estaba naturalizado era la parte amorosa y que la única que tomó bien o que supo manejar la situación fue precisamente Mariana. Él esperaba que ella le dijera como, no, vete, lo sacara y niño cochino y no sé. Pero no, en realidad ella le dio una explicación bastante coherente de por qué no podían llevar a cabo su amor. Porque ella pues, es grande, pudiera ser su mamá, y entonces le pregunta, ¿comprendes? ¿Me comprendes a mí? O sea, ¿comprendes mi lugar? ¿Comprendes mi situación? Y eso es y esas palabras son precisamente lo que necesita un niño para poder sobrellevar esta etapa. No irse como por el lado del castigo, no es decirle que está loco, no decirle que es un perverso, sino esta parte de no se puede porque tenemos una diferencia. En el caso de una mamá real, pues yo soy tu mamá o tu mamá es tu mamá, pero en el caso de ella es yo podría ser tu madre. Entonces la única que supo llevarlo de manera adecuada, comprenderlo, terminaba siendo Mariana, como siempre, porque parecía que era la única que tenía esta parte de poder expresarse con amor, aparte de Carlitos, pues, pero pareciera que fuera el único adulto que lo lograba. Y bueno, le dejo la palabra a Dani. Gracias. Justamente me llama mucho la atención es esta definición que tiene el amor, ¿no? Y que entonces pareciera que para los adultos la única manera de vincularse entre las personas es este amor que va unido justamente a lo sexual, porque incluso hasta los psiquiatras hablan de seguramente vio una escena primaria y nombran entonces al acto sexual, porque para este mundo adulto, o al menos el que se plasma en la película, el amor o la unión entre personas debe de ser así, ¿no? Pienso también en el autor, en Pacheco, cuando escribe esta parte idealizada, romantizada, también de alguna manera le escribe a su propia infancia, a la ciudad que él conoció, y nos centra en cuál es la visión. Por eso el protagonista es Carlos. Carlos lo ve desde la visión de niño. Por ahí se habla acerca de la inocencia del personaje de Carlos y la inocencia de los niños, que ven las cosas de esa forma, ¿no? De la forma más natural, porque ellos lo entienden de esa manera, sin una repercusión o una simbolización adulta, por decirlo de alguna manera, que pueda de pronto romper con esa inocencia, ¿no? El mismo sacerdote también le pregunta, ¿y estaba desnuda? ¿Y qué hicieron? ¿Y estaba con otro hombre? Como si solo uno pudiera llamarle la atención a una mujer por el cuerpo o por el sexo, ¿no? Nadie se detiene a pensar, ¿y cómo te trataba? ¿Por qué te enamoraste de ella? ¿Qué tiene de bonito en su trato? ¿Cómo te habla como para enamorarte de ella? No, todos luego se van al cuerpo, a lo físico, porque es lo que ellos entienden, ¿no? En este caso, que ellos entienden que de esa manera es como se tienen que relacionar un hombre y una mujer, sin importar tampoco la edad, ¿no? Porque incluso de Carlos, de 8 años, también lo están esperando que sea de esa manera. Por eso incluso el sacerdote hasta le dice, ¿has cometido actos impuros? Pensando que en el amor, que el amor va acompañado de actos impuros también, ¿no? Me genera todo ese tipo de preguntas. Y justamente recuerdo mucho esa parte en la cual el niño dice, pues si de haber sabido que esto es enamorarse, pues mejor no me enamoro, ¿no? Y me habla y me pone a pensar también en las repercusiones del Carlos adulto, ¿no? O en las posibles salidas que pudo manifestarse esta situación que Carlos vivió, ¿no? Al parecer queda trastocado ahí en una situación melancólica, nostálgica, que para mi gusto, por lo que se puede ver en la película o en la narración de la lectura, pues es, digámoslo así, un trauma provocado realmente por los adultos, no por lo que él vivió.
que de hecho el rechazo, el dolor, todo esto gira en torno a partir de que los padres dicen, no, eso está mal, estás enfermo, vamos a llevarte. Me pongo a pensar qué hubiera pasado si simplemente lo hubieran dejado pasar, si alguien no se hubiera dado cuenta, probablemente hubiera sido el amor platónico de Carlos y punto, y recordar, ay, me acuerdo qué risa cuando yo estaba enamorado de la mamá de Jim, y hasta ahí hubiera quedado el asunto, ¿no? Pero en el momento en el que se introducen los padres proyectando sus propias preocupaciones, los padres como representantes de esta sociedad ultraconservadora, son los que hacen en Carlos, generan un problema cuando no lo había, no existía como tal, ¿no? Entonces me hace pensar no solo en esta situación de Carlos, sino también en la parte de cómo luego a consultorio de pronto llegan niños que no tienen problemas más que sus papás. Yo creo que sus papás son el verdadero problema de este niño, ¿no? Y que claramente están depositando en este niño, venga y resuélvalo, como si eso resolviera también sus propias angustias, que era lo que sucedía. Pienso en la mamá de Carlos también, con este papá distante con otras mujeres, que pues si bien se hacía cargo a lo mejor en lo económico, nada más hasta ahí. Pienso también en las frustraciones que tenía esta mujer como para pensar esto sobre Carlos. Por ahí el papá en la película se ve que a pesar de que está regañado, le acerca la comida, ¿no? Haciendo suponer que para el padre entonces tampoco es algo tan grave. Hay cola que le pisen, ¿no? Porque él también teniendo otras mujeres, pues claro que empatiza con eso, pero no dejan de ser proyecciones del adulto hacia el niño. Y pobre Carlos termina cargando con todos los asuntos de los adultos y no hay quien realmente le ayude a sobrellevar esta carga que en realidad no es de él, sino de los otros. Doctor. Claro, y bueno, esta conclusión de que el enamorarse es estar enfermo, bueno, realmente coincide con la teoría freudiana de que Freud lo compara de que pues, sí, libidinalmente se pierde mucho libido, mucho yo. Sí, ciertamente tiene razón en decir que, o tienen razón de que enamorarse es enfermarse, completamente cierto. Claro que no lo ponen ahí en la parte teórica, eso es más teórico que otra cosa. Pero bueno, algo de razón tienen cuando se nombra eso. Y bueno, también esta parte de ¿por qué se llaman las batallas, no? A fin de cuentas, dices tú, el niño está en un ambiente de rivalidad y de odio y de agresión, bueno, es más que nada de agresión, tanto en la escuela, ¿no? Dices, ahí lo que sobra son golpes con los iguales. También en su familia, ciertamente hay una agresión pasiva, si lo quieren llamar también, ahí está fuerte. En el ambiente social, también por supuesto que es muy agresivo, de que hay un cambio completamente de sociedad, de que llega lo extranjero y que también es algo muy violento para todo mundo. Entonces estamos hablando de violencia en todos lados y en todas partes, ¿no? Social, escolar, familiar. Y lo único que sorprende, lo voy a poner así, es cuando llega la amabilidad, cuando llega ese amor tierno y que, digámoslo así, que sorprende a todos y sorprende ciertamente a Carlitos porque pues, no está acostumbrado a los buenos tratos, ya que lo traten bien, y por esa razón se maravilla y se fascina, ¿no? De que haya un adulto o una mujer adulta amorosa, pues porque pues está inserto en un ambiente completamente violento, ¿no? Y ciertamente, como no es adulto, no va a buscar lo sexual, como si buscan tanto el hermano, el papá y todo. Bueno, sí, el papá también, por supuesto, a nivel de los amantes, a nivel de solamente la parte sexual, sino que, bueno, aquí aparece este amor por el amor, esta fascinación por el amor, de los buenos tratos, de que hay un ambiente bueno, que debe de ser así el hogar, la casa, donde se respire amor después de estar en ambientes muy agresivos o desagradables, pues en este caso que sería, bueno, la sociedad, la escuela, el trabajo, qué sé yo, todo lo que ustedes ya saben. Y pues resulta que sí existe esta parte amorosa, sí existe estos buenos tratos, sí existe este oasis que debería ser la casa, de un oasis de amor. Y pues por esa razón es que se enamora el protagonista de
la mamá de Jimmy, porque le da lo que le debe de dar toda madre a sus hijos, en su ambiente de esa tranquilidad, ¿no? Que se ve también en su casa, todo, digamos, todo está bonito, todo es bello. Por eso mismo de la tranquilidad, de apreciar, digamos, la belleza, de apreciar a la propia persona, al ser humano, y la parte estética, por supuesto, que siempre va a llamar la atención a todo mundo de que eso vale y eso cuenta, y no solamente, digamos, las manos para golpear o los golpes o para señalar ciertamente o para decir todo lo malo, ¿no? que pueda existir. Entonces, bueno, digamos, ciertamente todo el mundo se va a fascinar cuando encuentra el amor estando en un ambiente completamente agresivo en todos lados, ¿no? Odette, por favor. No, perdón, Raúl, por favor. Invítanos, Raúl, al curso, por favor. Muy bien. Pues comentarles a nuestra audiencia que estamos por iniciar la nueva generación de la certificación en sexualidad y su psicopatología. Exactamente en 15 días, el día 6 de junio, estaremos iniciando. La oferta es de 7 a 9 de la noche y, por supuesto, esperamos que decidan inscribirse. Es una oferta que viene renovada con temáticas precisamente que nos permitirán el análisis no solamente de casos clínicos, sino también de eventualidades sociales. Estaremos haciendo un recorrido sobre las nociones clásicas y contemporáneas sobre las vivencias sexuales, así que todos y todas cordialmente invitados e invitadas. Y bueno, siguiendo un poquito con esta lógica argumentativa sobre lo que vemos en el texto, en la novela o en la película, Nacio dice que hay 3 fantasías que primordialmente se juegan alrededor de los avatares edípicos. Las fantasías de posesión, es decir, de tener al otro, en tanto corporalidad ajena al yo. La fantasía de seducirlo, es decir, que en este caso el niño no solamente seduzca al adulto, sino también ser seducido por él, desde la vertiente tierna, no desde la vertiente erótica, por supuesto, y las fantasías de destrucción, ¿no? Que tiene que ver con el acabar precisamente con esos rivales edípicos que podrían mermar la cantidad, la capacidad de amor que el otro le podría prodigar a él. Creo yo que las primeras 2 fantasías, tanto la de posesión como la de seducción, la vemos a lo largo de, pues, la primera parte, si pudiéramos ponerlo en pedacitos, 2/3 partes son prácticamente esas 2 fantasías. La de destrucción parece actuarse una vez que Carlos se entera que, pues, una vez que se supo todo lo que había pasado con él respecto a Mariana, y que Jim también se encargó de hacerlo social en la escuela y demás, hubo una eventualidad trágica donde Mariana, en una reunión con los políticos amigos de sus parejas, se pasó de lengua, así lo dicen, y pues eso no les gustó, ¿no? Al final la humillan dentro del escenario donde se encontraban, ella corre despavorida a su hogar y es donde decide también suicidarse. Jim se queda huérfano, se va a Estados Unidos con su padre biológico, venden la casa y parece que no queda rastro alguno de lo que fue en algún momento todo lo que Carlos sintió vivir tan intempestivamente. Cuando a él se lo cuenta otro de sus compañeritos, ya una vez que lo habían cambiado de escuela, ya que había pasado cierto tiempo y estaban en los albores del término del año escolar, no lo cree, reacciona con tanta furia y con tanta agresión que nuevamente vuelve a esos lugares que ya están desérticos, intenta buscar alguna pista sobre lo que pudo haber sido de Mariana, de Jim, y nadie sabe darle razón a él. El edificio parece ser completamente diferente, ya lo habitan otras personas, ni siquiera el portero es el mismo, prácticamente todo fue destruido. Y esto lo venimos viendo cómo se revive precisamente con este Carlos adulto que nos narra la vivencia infantil. Ya no existe la colonia Roma donde yo crecí, ya no existe la escuela donde yo estudié,
ya no está Mariana. Si ella siguiera viva, probablemente ahora tendría 80 años. Y de Jim no sé qué pasó. No, finalmente vamos viendo cómo estos avatares o estas fantasías, específicamente hablando de los procesos edípicos, no es algo que se entierre o que se quede por fuera de las narrativas subjetivas del sujeto. Tienden a emerger precisamente ante el recuerdo o lo que Darian Leider denomina reacciones de aniversario, como una fecha, como un lugar, como una evocación puede hacer emerger y revivir estas fantasías, afectos y angustias ligados a lo que se pudo haber atravesado en el periodo infantil. Entonces, me pareció que el material reflejaba muy bien estos devenires edípicos, no necesariamente en su tiempo inaugural, sino en sus repercusiones cotidianas. Así que bueno, Odette, adelante. Muchas gracias, Max. Y sí, efectivamente, aunque no estamos hablando del periodo como tal edípico, de alguna manera lo vemos bastante bien ilustrado, sobre todo porque digamos que no es tan prohibido haberse enamorado de Mariana, porque al final de cuentas es alguien que está fuera de casa, ¿no? A comparación de enamorarse de la propia mamá, que eso es como tal cual la prohibición. Pero aún así se representa bastante bonito cómo el niño es capaz de enamorarse y aunque no tenga los mismos intereses como en el caso del amor ya adulto, sé que también implica la sexualidad y otras cosas, sino que en el caso del niño tiende más a la parte amorosa, la parte comprensiva, la ternura, todo esto. Y vemos que tal cual está enamorado. Me gustó mucho una escena donde él, bueno, en la película sí se roba la foto, en el libro no se roba la foto, pero en la película se roba una foto de Mariana y la guarda como en un candelabro pues, de un parque. Entonces se ve que él está jugando como con un barquito, pero está súper aburrido. Y entonces va por la foto y se da cuenta que ya no le interesa el barquito, o sea, que su libido ya se ha pasado ahora a Mariana, ¿no? Él está enamorado, lo que nos decía el doctor ahorita, que el enamoramiento pues implica un gasto de energía libidinal y pues ahí lo vemos como muy clarito porque llega Carlitos y le dice a otro de los niños que le regalaba su barco, un carrito, no sé qué, pero se lo regalaba. Entonces se me hizo muy significativo cómo ahí se ve cómo deja de gustarle las cosas de niño, en los juegos de niño, para ahora pasar al tal cual el amor y el solo pensar en Mariana todo el tiempo. Poner canciones que le recuerdan a Mariana y que incluso cuando están conjugando el verbo de amar en sabe qué tiempo, súper complejo, es cuando él ya no soporta más y tiene este acting de ir a manifestarle su amor a Mariana y pues con todo lo que conlleva, aún sabiendo que podría tener muchas repercusiones desde el simple hecho de escaparse de la escuela, que lo podían castigar, lo podían expulsar por eso, pero pues nada lo detuvo, como tal cual un acting, nada lo detuvo, él tenía que ir a expresarle su amor y pues no salió como él esperaba. De hecho, ni siquiera esperaba que funcionara. O sea, en su fantasía él sabía que iba a ser rechazado, pero no podía mantener ese afecto todavía dentro de sí y lo tuvo que actuar. Y pues después de eso tuvo sus consecuencias, ya no pudo estar cerca de ella, la vio partir, como dice el maestro Raúl, bueno, no de primera mano, pero pues supo que ella se fue eventualmente y ya no pudo tampoco compartir la amistad de Jim, ni siquiera poder estar en la misma escuela. Entonces, este acto de amor, por así llamarlo, cambió por completo toda su vida, o sea, dejó todo, sacrificó todo de manera muy romántica, si lo vemos así, por
expresarle su amor a ella o por ese amor que sentía por esta mujer, que aunque sabía que no iba a ser correspondido, de cualquier manera tomó la decisión de sacarlo. Entonces, es una historia bastante tierna porque estamos hablando de un niño, pero al mismo tiempo es bastante romántica, tiene su forma de serlo. Y pues si no han tenido la oportunidad de ver la película o de leer el libro, pues se los recomiendo bastante. Y pues ya, me despido de una vez. Mucho gusto de verlos y pues que tengan un bonito fin de semana y le dejo la palabra al maestro Dani. Gracias. Gracias. Para que no dejemos pasar el cierre de la película, del libro, pues cabe resaltar también qué pasó, ¿no? Nos deja con la duda un final abierto en si realmente es una cuestión infantil, pero ¿por qué entonces el amigo recuerda también a Mariana? Porque va y la vuelve a buscar después de que el amigo le dice que en realidad Mariana se quita la vida. Y parece que nadie la recuerda, se queda con la duda si realmente fueron sus propias fantasías, si pasó, si hay un encubrimiento de pronto, porque pues bueno, hablando de que el tipo con el que salía era un político y en aquellos entonces y ahora mismo, en aquel entonces que a lo mejor era la represión más dura, quién sabe por ahí y realmente cómo desapareció Mariana, no se sabe. Pero esta parte nos recuerda justamente a estos recuerdos infantiles, valga la redundancia, en los cuales de pronto las cosas parecen difusas. Cuando en la infancia todo parece tan claro, o incluso ahorita mientras nuestro presente nos parece tan claro, pasan los años y miramos la vista atrás y a lo mejor lo que era significativo ya no nos parece tanto. ¿Cuántas veces no nos han dicho, acuérdate, tu juguete favorito, no lo soltabas? Y ¿cuál juguete? Ni me acuerdo que yo tuve ese juguete, ¿no? Lo mismo con las personas, tu mejor amigo fulanito de tal, ni me acordaba de fulanito de tal, ¿no? Y esta película me gusta también por esta parte de mirar hacia la infancia, la importancia de los afectos en la infancia, que después conforme transcurre la vida, todo va cambiando, ¿no? También para finalizar, ¿por qué hablamos del Edipo? Pues bueno, hay una cuestión importante, es fundamental para el desarrollo psíquico de la persona, partiendo acá desde esta perspectiva psicoanalítica, y que podemos ver que es universal, ¿no? A quienes de pronto puedan criticar o tener esta crítica de que no es cierto y que son puras cosas inventadas. Esta película me recuerda en el trasfondo, nos trasladamos en tiempo y espacio a la película de Malena en Italia, que también ocurre algo muy similar, una figura de esta mujer idealizada y de un niño, bueno, en este caso también es más bien un adolescente, que de la misma manera se enamora y se obsesiona de una mujer. Estamos viendo en diferentes tiempos, en diferentes espacios, al Edipo, ¿no? Por eso es que Freud lo plantea como algo universal, presente en todos nosotros. Entonces, pues bueno, recomendación, el texto de hoy, la película de hoy, también la película de Malena, si es que no la han visto. Y me despido igualmente, muchas gracias por haber compartido el programa de hoy con nosotros. Gracias, Daniel. Bueno, y lo que no saben ustedes es que en la segunda parte de la novela, al final de la novela llega César Costa y salva a los hermanos y se los lleva a vivir a su departamento y ya son felices todos, como debe de ser, y ya los salva, ya tienen una familia feliz y amorosa, también un padre amoroso, así que para que vean que todo se conecta, todo está relacionado, hay mundos paralelos aquí y multiversos de los hermanos Quirós, así que ya, qué sé yo. ¿Ya te despediste, Raúl? ¿No? ¿Nomás faltas tú? Pues nomás falto yo, pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. Hubo mucha participación, qué bueno que les gustó. 3 recomendaciones. Una, sigan leyendo Aviva Buenas Fantasías que fortalecen al yo, sublima pulsiones sexuales y agresivas. 2, enamórense con plena conciencia de que van a revivir sus avatares edípicos. Y 3, sigan viéndonos en nuestros próximos cafés. Sigan pues ahí la página, están algunas propuestas emergentes también para que se inscriban no solo a sexualidad, sino también a las demás ofertas académicas. Con el gusto de cada ocasión, se despide Raúl Ruiz, esperando que tengan un excelente fin de semana. Gracias Raúl. Bueno, gracias, saludos a Cristina Reyes, Ana Lizeth Martínez, Luis Antonio Wences,
don Guillermo Soria, Eloína Navarro, Reina Villa, Said Bernal, Pedro Chaires de Sinaloa, Isael Ojinaga de Mazatlán, Daneida Flo desde Monterrey. Saludos a Andrea Rojas, Angélica Martínez, Laura Padilla desde Jalapa, Veracruz, Edison Soto, Enrique Durán, saludos. Rosario Rivera, Ivette Sánchez, Daniel Ibarra, saludos a Daniel Ibarra, con todo gusto. Él es Antonio Güences. Bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, muchas gracias Oded, muchas gracias Daniel, muchas gracias Raúl, gracias por estar aquí, gracias a todos y cada uno que nos ven, nos escuchan, en Radio Morir, aquí en Facebook, en YouTube. Así que bueno, invitados a todos la oferta académica, a nuestras redes sociales. Así que bueno, muchas gracias a todos. Ana Lisette Martínez, saludos, gracias y que tengan un buen día y tengan un buen fin de semana y una buena semana, y dependiendo cuando nos escuchen. Así que bueno, y nos vean, claro está. Así que bueno, gracias a todos y que tengan un buen día. Adiós, adiós.